razones de la política económica, resultados y necesidades de un cambio de rumbo. Un texto de José Casar. Durante la actual administración, con el objetivo de mantener la estabilidad macroeconómica, se ha seguido con la estrategia de política fiscal y monetaria que ha prevalecido casi igual desde el 2000. Esta estrategia consiste en mantener el equilibrio fiscal independientemente del ciclo económico, dejando de lado posibles aumentos en la carga tributaria, política monetaria restrictiva y un régimen de tipo de cambio flexible. Sin embargo, el resultado ha sido un menor crecimiento en el país debido a que los inversores privados desconfían del gobierno porque perciben sus decisiones como hostiles. Y apareció la COVID-19. A finales de 2019, la Organización Mundial de la Salud informó la existencia de la enfermedad infecciosa COVID-19, tras un brote en Wuhan, China. Y el 11 de marzo, se determina a la COVID-19 como pandemia. En México, la primera fase de la epidemia comenzó el 28 de febrero de 2020, cuando apareció el primer caso confirmado. Con esto inició la importación de casos del extranjero, sin contagios locales. La segunda fase inició el 24 de marzo de 2020 con el rápido aumento de casos confirmados, por lo que se suspendieron actividades no esenciales y se instó a quedarse en casa. La tercera fase comenzó el 21 de abril de 2020 con el registro de miles de casos en distintas localidades del país, por lo que comienza la cuarentena en el país. Se esperaba una pronta respuesta del gobierno para mitigar el costo económico y social de la pandemia. Las distintas opiniones sobre lo que se debía hacer coincidían en incrementar el gasto público a costa de lo planteado por el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, sobre no recurrir al endeudamiento público ni aumentar la tributación. El nivel de gasto de los programas sociales y de inversión previsto en el presupuesto de egresos de la Federación se mantendrá, y se echará mano de diversos activos, por lo que se generarán ahorros. Se aplicarán nuevas medidas de austeridad en el gasto, como recortes sustanciales en la adquisición de servicios generales, materiales y suministros, y recortes en las percepciones de funcionarios, para así sostener programas prioritarios. No se recurrirá al aumento de los impuestos o a la deuda pública. Para mayo de 2020, la Secretaría de Hacienda preveía una reducción de los ingresos presupuestarios de 318.000 millones de pesos con respecto a lo asignado en el presupuesto de egresos de la Federación. Asimismo, contempló un ajuste de 50.000 millones menos en el gasto neto total, por lo cual se recurrió a un incremento en el balance primario, dejando un déficit de 93.000 millones, y también se aumentó la deuda pública solo lo necesario para sostener el gasto presupuestado. El aumento total de la deuda se debe al aumento del valor en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera. Lo anterior es insuficiente considerando el comportamiento de ciertos indicadores como el consumo interno, que se redujo en abril de 2020 19.7% respecto a marzo, y 22.3% respecto al año 2019. Asimismo, la inversión fija bruta se contrajo 28.9% respecto a marzo, y 37.1% con respecto al año 2019. El valor de las exportaciones también mostró una reducción en comparación con el año anterior, representando el 56.7% del PIB en 2020. Las medidas de estímulo fiscal tampoco han contribuido a mejorar la situación del país durante la pandemia.
ya sea por medio del gasto adicional o de condonación de impuestos y contribuciones, o por medio de apoyos crediticios. Los estímulos fiscales son muy bajos en México, no importa si se compara con países de mayor solidez financiera o países con ingresos medios. Además, debido a la alta informalidad, la falta de un seguro de desempleo, la ausencia de programas de emergencia para compensar la pérdida de ingresos, la gente ha perdido sus ingresos durante la pandemia sin compensaciones por parte de sus empleadores o del Estado. Un efecto de la pandemia ha sido la reducción de la población ocupada, que no significó un aumento de las personas desempleadas, sino un aumento de la población que no está empleada, y no busca emplearse pero está disponible para trabajar si surge la posibilidad. Este aumento también se debió a que la gente que no estaba disponible para trabajar pasó a estar disponible. Asimismo, la población en pobreza extrema por ingresos pasó de 22 millones de personas en febrero a 36 millones de personas en mayo. El gobierno ha justificado la falta de una política macroeconómica más agresiva, argumentando que si se aumenta el déficit público para combatir la contracción abrupta de la actividad que han provocado las medidas sanitarias internas y el colapso del comercio internacional, se generaría un problema de deuda pública. Este argumento solamente sería aceptable si los efectos de la pandemia fueran pasajeros. Sin embargo, hay establecimientos, la mayoría pequeños y medianos negocios, que no volverán a abrir cuando se levanten las medidas de confinamiento. Las empresas que se mantienen activas pero redujeron su personal mediante outsourcing, trabajo de tiempo parcial y home office, han experimentado aumentos inesperados en la productividad o reducción de costos, por lo que no renunciarán a ello acabadas las medidas sanitarias. Además, ha habido un cambio en el consumo debido a las actividades que no se pueden realizar durante el confinamiento, se han incrementado las compras en línea, y ha habido un incremento en el ahorro, lo cual supone pérdida de empleos. Asimismo, la recuperación de las exportaciones depende sobre todo de la recuperación de la economía estadounidense, pero también de la del resto del mundo, y los pronósticos no pintan nada bien. La inversión extranjera no parece jugar un papel dinámico sobre la actividad económica para su recuperación, y la inversión nacional ha ido reduciéndose desde mediados de 2018, y esta se ha agudizado en 2019 y principios de 2020, por lo que en concordancia con los argumentos anteriores, y el panorama hostil que se percibe, no parece que vaya a tomar otra trayectoria pronto. Todo esto nos lleva a delinear un grave problema: las exportaciones, el consumo o la inversión no serán capaces de liderar un crecimiento vigoroso después de la caída profunda y prolongada. Por lo cual el sexenio posiblemente sea de retroceso en términos del ingreso por habitante. Pero, ¿será posible financiar una política de expansión fiscal para cambiar el rumbo? Una opción para el financiamiento sería recurrir al crédito interno, es decir, aumentar la emisión de deuda pública en el mercado nacional, pero esto implicaría retirar liquidez al mercado, presionar al alza las tasas de interés, y una opción cara en comparación con las alternativas. Otra opción sería recurrir al crédito comercial en el mercado internacional. Sin embargo, esta no es la mejor opción debido a que muchos países están demandándolo al mismo tiempo, y la calificación crediticia de la deuda soberana se está deteriorando. Una opción poco evaluada es la línea de crédito flexible que tiene México contratada con el Fondo Monetario Internacional por $61,000 millones, que se puede utilizar en cualquier momento, y que garantiza el acceso amplio e inmediato a los recursos sin condiciones continuas, y es una línea de crédito renovable que puede usarse por 1 o 2 años. Si la línea se usara la semana del 19 de julio de 2020, implicaría una tasa de interés de poco más de 1%. La última opción es monetizar parte del déficit sin aumentar deuda pública recurriendo a la cuenta corriente del gobierno federal en el Banco de México. Es decir, se podría reducir el saldo positivo de esta cuenta, que generaría una reducción de los pasivos del Banco Central compensada con un aumento de los mismos en el renglón correspondiente a la base monetaria sin afectar el saldo de la deuda pública. Con ello cabe la posibilidad de un repunte de la inflación y de una corrida cambiaria. Sin embargo, esto puede ser relativamente manejable. La clave del éxito de una política alternativa a la actual es la coordinación entre las acciones de política monetaria y fiscal y en la credibilidad de la comunicación de las mismas.
La credibilidad del aumento en el coeficiente de endeudamiento como temporal y sostenible recaería en el anuncio de que se promoverá una reforma fiscal que amplíe significativamente la base de repago de la deuda una vez superada la pandemia. Una reforma fiscal que permita aumentar la inversión pública es una condición esencial para retomar una trayectoria de crecimiento sostenido. ¿Y la gente, qué opina? Realizamos una encuesta a un grupo de personas y estos fueron los resultados. A la pregunta, ¿ustedes consideran que el actual gobierno ha hecho un buen trabajo manejando los efectos de la pandemia? Se obtuvieron los siguientes resultados. 22 personas concordaron que sí ha hecho un buen trabajo mientras que 77 consideran lo contrario. Les preguntamos si les hubiera gustado recibir algún apoyo por parte del gobierno en alguna etapa de la pandemia. A lo cual 63 personas respondieron que sí y 36 que no. Cuestionamos si creen que contando con un sistema de salud universal y de calidad, seguro de desempleo en todo el país o un ingreso universal se hubieran contrarrestado las afectaciones por la pandemia. 20 personas votaron por el sistema de salud universal y de calidad, 17 personas votaron por el seguro de desempleo en todo el país, 3 personas optaron por el ingreso universal. 33 personas concordaron que todas las opciones hubieran hecho la diferencia, y 11 personas no creen en ninguna de las opciones. También les preguntamos si creen que el dinero que recauda el gobierno es suficiente, insuficiente o demasiado. 23 personas consideraron que es suficiente, 22 que es insuficiente y 14 que es demasiado. Preguntamos si creen que la forma en que usa el dinero que recauda el gobierno es eficiente o ineficiente. 82 personas consideraron que es ineficiente y 11 que es eficiente. Por último, cuestionamos si estarían de acuerdo en aumentar impuestos si estos se dirigen a gravar a la población más rica del país. 49 están de acuerdo con esta propuesta, y 42 no están de acuerdo. ¿Y ustedes, qué opinan?